Nunca olvidaré el sonido que hizo esa puerta de vidrio al cerrarse detrás de él. Era una mañana cubierta de nubes densas, de esas que parecen arrastrar los suspiros del cielo. Afuera, las gotas de lluvia repiqueteaban sobre los autos, y el viento helado se colaba por las rendijas del edificio, como si también quisiera entrar a resguardarse. La clínica era impecable. Mármol blanco, techos altos, luces frías. Todo olía a desinfectante, a lejía, a un orden casi quirúrgico. Y en ese orden, no había lugar para lo inesperado. Hasta que él cruzó la puerta. Una silla de ruedas oxidada, rechinando con cada movimiento. El chirrido de las ruedas rompió el murmullo pulcro de la recepción. Todos se giraron, algunos con curiosidad, otros con desagrado. Era un hombre mayor, muy mayor, el rostro surcado por arrugas profundas, como caminos marcados por años de silencios. Tenía la barba perfectamente blanca, bien recortada. Sus ropas eran limpias, pero gastadas. Llevaba un abrigo grueso sobre las piernas, y un sombrero de fieltro que parecía haber vivido otras épocas. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia, era su mirada. Esa forma de mirar como si conociera todos los secretos del lugar, como si supiera lo que iba a pasar antes que ocurriera, como si su alma llevara siglos esperando ese momento. Yo estaba sentado con mi madre en la sala de espera. Ella tenía las manos frías, y yo intentaba distraerla del dolor contándole historias de cuando era niño. Pero al ver al hombre entrar, nos quedamos en silencio. Él se acercó con lentitud al mostrador. La recepcionista, una mujer joven de rostro rígido y sonrisa ausente, lo miró como se mira a alguien que interrumpe. ¿Tiene cita?, preguntó, sin siquiera levantar la vista del monitor. El hombre sacó con manos temblorosas un papel doblado en 4. Lo extendió con cuidado, como si le entregara algo más que una hoja. Sí, señorita. Para hoy. 9 en punto. Ella tomó el papel con desgano. Tecleó un par de veces. Su cita fue reagendada. Tendrá que volver otro día. Él asintió con calma. Eso no me dijeron por teléfono. Lo siento. Es lo que aparece en el sistema, dijo ella, sin emoción alguna. ¿Puedo esperar un poco? No está permitido, respondió, ya volviendo su atención a otra pantalla. En ese momento, un guardia de seguridad apareció. Joven, alto, de brazos cruzados y mirada vigilante. Se acercó con pasos firmes. ¿Todo bien por aquí? La recepcionista asintió. El señor no tiene cita. El guardia lo miró con una mezcla de fastidio y formalidad. ¿Necesita ayuda para salir? El hombre lo miró con serenidad. Solo necesito descansar un poco. El camino fue largo. Este espacio es para pacientes con citas activas. Él no discutió. No se alteró. Solo asintió con la cabeza. Y giró lentamente su silla hacia una esquina, donde había una planta artificial y una mesita con folletos. Allí se quedó. En silencio. Inmóvil. Pero su presencia pesaba. No porque hiciera ruido, ni porque interrumpiera. Pesaba porque era como una grieta en el mármol. Una arruga en la perfección artificial de ese lugar. Los pacientes murmuraban. Las enfermeras lo ignoraban. Y, sin embargo, nadie podía dejar de notarlo. Pasaron los minutos. Largos. Densos. Una mujer elegante, vestida con un abrigo de marca y botas de cuero brillante, caminó con paso apurado junto a su hija. Al pasar junto al hombre, rozó levemente la silla. Se giró, con fastidio. ¿Podrían mover esto? Está en medio del paso. No pidió disculpas. No bajó la voz. Lo dijo como quien exige que retiren un mueble viejo de una vitrina nueva. Yo apreté los puños. Pero él sonrió. Sí, sonrió. Una sonrisa suave, como de abuelo que comprende. Como si el desprecio ya no le doliera. Como si llevara décadas escuchando lo mismo. Una enfermera se acercó segundos después. Señor, por favor, no bloquee los pasillos. Debe colocarse en otro lugar. Él se movió sin protestar. Rodó su silla hasta el rincón más alejado, junto a una ventana empañada por la lluvia. Desde allí, solo miraba. La gente lo evitaba. Fingían que no estaba. Pero yo lo miraba. Y mi madre también. Porque había algo en él. Algo distinto. Un aire, reverente. Como si no fuera él quien necesitaba estar allí, sino nosotros. De pronto,
Un niño pequeño se le acercó. Tendría unos 6 años. Llevaba un muñeco en la mano. ¿Por qué estás en silla, abuelito? El hombre lo miró, enternecido. Porque mis piernas han recorrido muchos caminos. Ahora prefiero ver el mundo sentado. El niño rió. Mi abuelo también tiene una silla. Pero la suya es eléctrica. Entonces debe ser muy rápida, respondió él, guiñándole un ojo. El niño se sentó a su lado. Comenzaron a hablar de trenes, de dulces antiguos, de cosas simples y mágicas. La sala de espera se llenó de una calidez inesperada. Por unos minutos, ya no olía a desinfectante, sino a hogar. Pero la armonía se rompió cuando un médico salió de una consulta. Traje blanco, estetoscopio reluciente, mirada de superioridad. Al ver al hombre conversando con el niño, frunció el ceño. ¿Está interrumpiendo la espera, señor? Solo hablamos un poco de la vida, respondió el hombre. Este no es lugar para eso. Por favor, evite distraer a los pacientes. El niño lo miró, confundido. El médico lo tomó de la mano y lo alejó. Regresa con tu madre. El hombre no dijo nada más. Cerró los ojos un instante, como quien reza por dentro. Pasaron más horas. Algunos lo llamaban el viejo de la esquina. Otros, simplemente lo ignoraban. Pero cada día, volvía. Siempre con la misma ropa. Siempre a la misma hora. Nunca hablaba de sí mismo. Pero algunos comenzamos a preguntarnos quién era. Un camillero decía que lo había visto años atrás, como cirujano en otra clínica. Una señora aseguraba que había sido misionero en África. Un enfermero juraba que fue capitán en la guerra. Nadie sabía con certeza, pero todos intuían que ese hombre tenía algo que enseñar. Fue en el tercer día cuando ocurrió. Una familia entró corriendo. Una niña en brazos. Respiraba con dificultad. Tenía el rostro rojo, los labios hinchados. Ayuda. Por favor. Mi hija no puede respirar. Nadie reaccionaba. El mostrador estaba vacío. La enfermera estaba en otra sala. Y el hombre se levantó. Sí, se levantó. Tembloroso. Sosteniéndose en los brazos del sillón. Sacó del abrigo una caja de metal. Avanzó, torpe pero decidido, hasta la niña. ¿Alergia a maní?, preguntó al padre. Sí, pero no sabemos qué hacer. El hombre abrió la caja. Sacó una jeringa. Sin dudar, inyectó el líquido en el brazo de la niña. Segundos después, su pecho comenzó a calmarse. Volvía el color a sus mejillas. La madre lloraba. El padre lo miraba con los ojos llenos de asombro. ¿Cómo supo? Porque una vez tuve una hija, dijo el hombre, bajando la mirada. Y no llegué a tiempo. Silencio. El médico arrogante llegó al fin. ¿Quién autorizó esta intervención? La madre gritó. Él salvó a mi hija. El médico cayó. El guardia lo miró distinto. La recepcionista bajó la vista. Y la sala cambió. Desde ese momento, nadie volvió a verlo igual. Lo invitaron a quedarse, a compartir café, a conversar, porque entendimos algo. Ese hombre no había venido a curarse. Había venido a curarnos a todos. Desde aquel día, su silla ya no fue un obstáculo. Fue un símbolo. Una especie de altar con ruedas. Un lugar al que la gente se acercaba en silencio. No por compasión, sino por respeto. Lo llamaban Don Samuel. Alguien había escuchado su nombre cuando lo susurró mientras calmaba a la niña en brazos de aquella madre desesperada. No era un nombre de paciente. Era un nombre que sonaba sagrado. Las enfermeras comenzaron a dejarle café en una taza de porcelana, no en vaso de plástico. El guardia le abría la puerta cada mañana, como si se tratara de un invitado especial. Los médicos ya no lo miraban con recelo. Algunos hasta lo saludaban con una inclinación de cabeza. Y los pacientes, bueno, los pacientes se sentaban cerca de él. Lo escuchaban. Le hacían preguntas. Pero lo que más me conmovía era cómo los escuchaba a todos, con una atención limpia, sin interrumpir, como si cada historia fuera la última historia que iba a escuchar. Una mujer mayor le contó que su hija nunca la visitaba, que sentía que se estaba apagando en la soledad. Él le tomó la mano. Le habló de una flor en el desierto, que crece sin que nadie la vea, y aún así florece cada día. Un joven le confesó que tenía miedo del resultado de su biopsia.
Él le habló de una noche oscura en una cabaña perdida, donde un niño encendió una vela diminuta, y con eso bastó para que toda la habitación dejara de ser tenebrosa. Y así pasaban las horas. Un día, me atreví a sentarme junto a él. Mi madre aún esperaba turno para ver al reumatólogo. Su salud empeoraba. Y yo no sabía cómo sostenerla. ¿Cómo se acompaña a alguien que sufre sin romperse por dentro? Le pregunté. Él me miró. Profundo. Su voz era suave, pero firme. No se trata de no romperse. Se trata de romperse con amor. Con sentido. Que cada pedazo que caiga de ti sea un puente para el otro. Y esa frase me cambió la vida. Desde entonces, volvíamos cada semana. No solo por la cita médica, sino por él. Por lo que provocaba. Por lo que despertaba. Y no éramos los únicos. Don Samuel se convirtió, sin quererlo, en parte del alma del lugar. Algunos días, llegaban personas que no tenían citas. Solo querían hablar con él. Una enfermera de otro edificio venía en sus ratos libres. Decía que su presencia le recordaba a su padre. Una doctora joven confesó que estaba al borde de dejar la medicina por agotamiento. Pero después de una charla con él, decidió seguir. Don Samuel no hablaba mucho de sí mismo, pero dejaba pistas. Fui muchas cosas, decía. Pero al final, solo quiero ser útil. Alguien dijo que había sido médico en zonas de guerra. Otro juraba que había renunciado a todo después de perder a su familia en un accidente. Había un aire de misterio alrededor de su historia. Pero nadie lo presionaba, porque lo importante no era de dónde venía, sino lo que provocaba ahora. Y provocaba algo raro en estos tiempos, humanidad. Hasta que un día, no llegó. Eran las 9, luego las 10, y su silla seguía vacía. La recepcionista miraba la puerta con frecuencia. El guardia también. Mi madre, ya con las manos más débiles, preguntaba por él en voz baja. ¿Y don Samuel? No ha llegado. Nadie sabía nada. Pasaron 3 días. 4. Una semana. Comenzaron las preguntas. ¿Alguien tiene su teléfono? ¿Dónde vive? Pero nadie sabía. Era como si don Samuel hubiese surgido de la lluvia y vuelto a ella. Hasta que la recepcionista, revisando el archivo, encontró algo extraño. Un expediente. Con su nombre. Pero no tenía historia clínica. Solo una nota manuscrita, fechada hacía casi 30 años. Dr. Samuel Aguirre. Cirujano principal. Fundador honorario. Retirado por voluntad propia tras el accidente de su hija. Silencio. Todos en la recepción nos miramos. Él no era un extraño. Él había sido parte del origen de todo. El mismo hospital. Otro nombre. Otro tiempo. Él no venía a buscar ayuda. Venía a recordarnos por qué estábamos allí. La directora de la clínica, una mujer rígida y distante que rara vez salía de su oficina, leyó la nota con ojos húmedos. Y por primera vez en años, bajó al lobby. A partir de hoy, dijo con voz firme, la sala de espera principal llevará su nombre. Colocaron una placa en la pared. Espacio Don Samuel Aguirre, donde el alma también se cura. Y con el tiempo, su silla volvió. Pero esta vez, vacía. Y junto a ella, una rosa fresca. Cada mañana. Nadie sabe quién la deja. Pero aparece ahí, justo al amanecer. Como si alguien invisible aún se preocupara por nosotros. Y cada vez que alguien entra con miedo, con dolor, con rabia, se sienta en ese rincón, donde alguna vez, un hombre en silla de ruedas, les enseñó lo que significaba sanar de verdad. Porque hay quienes curan con bisturí, y hay quienes lo hacen, con presencia. Y la suya, sigue viva. En cada gesto, en cada historia, en cada alma que entra por esas puertas sin saber que está a punto de encontrarse con algo mucho más grande que una consulta médica. Pasaron los meses. La sala Don Samuel se convirtió en algo más que un rincón del hospital. Era un refugio. Un espacio donde las personas podían respirar. Donde no se hablaba de enfermedades, sino de historias. De lo que duele, pero también de lo que sostiene. Y aunque la silla estuviera vacía, muchos juraban sentir su presencia. Había quienes decían que, en los momentos más difíciles, escuchaban su voz en la mente, como un susurro suave, como un consejo que no sabían que necesitaban.
Una enfermera que había perdido a su padre se sentó una noche en ese rincón y, sin saber por qué, rompió a llorar. Lloró en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Y cuando se levantó, alguien había dejado un pañuelo a su lado. Nadie lo había visto. Nadie supo cómo apareció. Pero el pañuelo tenía bordado un nombre: Isabel. El mismo nombre de la hija de don Samuel. El hospital ya no era el mismo. La gente no corría igual por los pasillos. Había una pausa. Un gesto más humano en los saludos. Un «¿cómo estás?», que ya no era solo de cortesía. Y todo comenzó con un hombre al que todos, al principio, ignoraron. Un día, mientras acompañaba a mi madre a su última consulta de control, algo cambió para mí también. La doctora dijo que su tratamiento había dado resultado, que la enfermedad, por fin, había retrocedido. Mi madre sonrió, pero yo sentí un nudo en el pecho. Después de tantos meses de lucha, de incertidumbre, de noches sin dormir, ahora venía el silencio, la calma, y no supe cómo sostenerla. Al salir, nos sentamos en la sala don Samuel, como siempre, y mi madre, con su voz tranquila, me miró con ternura. ¿Sabes qué pienso a veces? Que si no me hubiera enfermado, nunca te habría conocido como te conozco ahora. Me quedé callado, porque tenía razón. Mi vida antes era distinta, más fría, más apurada, pero algo en mí se rompió, y se reconstruyó al lado de ella, y de ese hombre. Don Samuel no solo cambió al hospital, nos cambió a nosotros, y con el tiempo, su historia comenzó a contarse, en voz baja, primero, luego, en las redes del hospital. Subieron una foto de su silla vacía, con la rosa, y la historia de un hombre que había sido cirujano, esposo, padre, y que después de perderlo todo, eligió volver. No como médico, sino como alma presente. La publicación se hizo viral. Miles de personas compartieron sus palabras. Que cada pedazo que caiga de ti sea un puente para el otro. Gente de otros estados vino al hospital solo para sentarse en esa sala, para dejar cartas, flores, retratos. Una periodista de la televisión local hizo un reportaje especial. Contaron su historia, con respeto, con gratitud. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una mañana, una mujer anciana llegó al hospital, en silla de ruedas también. Tenía la mirada fuerte, la piel marchita por los años, y un colgante con la letra S. Preguntó por la sala don Samuel. Cuando la llevaron allí, se quedó en silencio largo rato, mirando la silla vacía. Después, sacó una fotografía antigua del bolsillo de su abrigo. Era don Samuel, más joven, con bata blanca, sosteniendo a una niña pequeña en brazos. «Yo soy la hermana de Samuel», dijo con voz pausada. Y esa niña era mi sobrina, Isabel. El corazón se me apretó. La directora del hospital bajó de inmediato. Las enfermeras se acercaron. «¿Usted sabe qué pasó con él?», le preguntó a alguien. La mujer asintió. «Samuel murió hace 8 meses, en silencio. En su casa. Solo dejó una carta. Todos conteníamos la respiración. ¿Y qué decía?». La anciana sacó un sobre de papel amarillo. Temblando, lo abrió. Y leyó: «Si alguien pregunta por mí, díganles que estoy donde debo estar. Entre los que sufren. Entre los que aún creen. Mi silla no es una carga. Es mi templo. Y si alguna vez no regreso, no lloren por mí. Porque ya estaré donde el dolor no tiene dientes. Donde mi hija me espera. Y donde, quizás, algún día, volveré a verlos, desde el silencio». Lágrimas. No solo mías. La enfermera que siempre le llevaba café se tapó la boca para no sollozar. La recepcionista, la misma que al principio le negó ayuda, bajó la cabeza. El guardia de seguridad dejó caer su gorra sobre el pecho. Todos lo habíamos sentido parte nuestra. Y ahora, no estaba. Pero su legado seguía respirando. Esa noche, el hospital organizó una pequeña ceremonia. No fue algo ostentoso. Fue íntimo. Velas, flores, silencio. Cada quien que lo conoció dijo una palabra, una frase, una historia. Yo solo dije una cosa: «Gracias por enseñarme a romperme». Con sentido. Mi madre me apretó la mano.
Y supe que, en ese instante, algo dentro de mí se había transformado para siempre. Desde entonces, volví a ese lugar cada semana. No por necesidad, sino por gratitud. A veces me sentaba junto a su silla y hablaba en voz baja. Contaba mi semana, mis miedos, mis errores, y aunque nadie respondía, siempre sentía que alguien escuchaba. Pasaron los años, y aunque la medicina avanzaba, aunque nuevos aparatos llegaban al hospital, aunque la tecnología cambiaba la forma en que tratábamos el cuerpo, nada superaba el poder de una presencia humana, de un alma entregada, como la de Samuel. Muchos nuevos doctores no sabían su historia. Llegaban jóvenes, arrogantes, llenos de títulos y diplomas. Pero tarde o temprano, alguno de ellos acababa sentado frente a esa silla. Porque siempre había alguien que decía: antes de que empieces tu guardia, siéntate allá un rato. Hay algo que tienes que entender. Y así, generación tras generación, la leyenda de Don Samuel fue creciendo. Ya no era solo un hombre que había sido humillado y luego amado. Era símbolo. Era semilla. En el hospital se instauró una tradición. Cada residente debía pasar su primera noche de turno en la sala Don Samuel. No podían llevar celular, ni computadora, solo un cuaderno y una pluma. Muchos escribían cartas, otros simplemente observaban, y algunos, los más sensibles, lloraban, porque en ese silencio, algo se abría dentro de uno. La historia de Samuel se convirtió también en parte de la mía, porque aunque mi madre sanó, yo nunca volví a ser el mismo. Comencé a estudiar psicología. Quería entender lo que ese hombre había hecho por todos sin decir una sola palabra grandilocuente. ¿Cómo era posible sanar sin bisturí? Tocar sin manos. Guiar sin caminar. Y fue entonces que decidí escribir un libro. No uno cualquiera, sino el que contara su historia completa. Y para eso, comencé a buscar. Fui al barrio donde había vivido. Hablé con vecinos, con antiguos pacientes, con su antigua iglesia. Y lo que descubrí, me dejó sin aliento. Samuel había sido uno de los mejores cirujanos del país. Reverenciado, premiado. Había trabajado en los hospitales más prestigiosos de la capital. Pero un día, en medio de una operación compleja, un descuido, un mal cálculo, una decisión apresurada, provocó la muerte de una paciente joven. Isabel, su propia hija, había sido internada por un accidente menor. Él insistió en operarla. Decía que era lo mejor, que él mismo la salvaría. Pero algo salió mal. Y en cuestión de minutos, ella se fue. Después de eso, Samuel se quebró. Dejó la medicina. Se encerró en casa. Perdió el habla por meses. Su esposa lo dejó. Los colegas se distanciaron. Y él, cargando la culpa más pesada imaginable, desapareció del mapa. Hasta que, años después, apareció en una clínica. En silla de ruedas. Sin títulos. Sin nombre. Y empezó a sanar. A los demás. Como si, al hacerlo, pudiera curarse a sí mismo. Aquella revelación me estremeció. No solo por el dolor que cargaba, sino porque entendí por qué miraba a cada enfermo con tanta compasión. Sabía lo que era perderlo todo. Sabía lo que era fallar. Sabía lo que era no poder perdonarse, pero elegir aún así dar algo. Esa noche, volví a la sala Don Samuel. Estaba vacía, pero en el aire, había presencia. Saqué mi cuaderno y escribí: no eres grande por lo que lograste, sino por lo que diste cuando ya no tenías nada. Y sentí paz. Una que no se explica. Solo se respira. Tiempo después, me invitaron a hablar en un congreso de salud. Presenté mi libro. Conté su historia. Hubo lágrimas. Hubo aplausos. Pero lo más importante fue lo que ocurrió después. Un hombre de traje se me acercó. Tenía los ojos vidriosos. Soy el director de una red de hospitales en el norte, me dijo. Y después de escuchar esto, quiero abrir una sala igual. La llamaremos también Don Samuel. No fue el único. En poco tiempo, surgieron espacios parecidos en distintas ciudades. Algunos eran pequeños cuartos, otros, jardines internos. Pero todos tenían algo en común. Una silla vacía, una rosa, y una placa que decía: aquí se honra a quien entendió que el alma también sangra. Volví al hospital original meses después.
El ambiente seguía siendo el mismo. Calidez. Respeto. Gente que se miraba a los ojos. Me senté en la sala, como siempre, y una niña se acercó. Tenía unos 6 años. Llevaba un cuaderno de dibujo. ¿Tú eres el que escribió el libro?, me preguntó con dulzura. Asentí. ¿Y tú cómo sabes eso? Mi mamá me lo contó. Ella dice que don Samuel la ayudó cuando casi se muere. ¿Y tú lo conociste? La niña sonrió. Una vez soñé con él. Sí, estaba sentado aquí, y me dijo que cuando uno escucha con el corazón, puede curar a los demás. No supe qué decir. Solo la abracé, porque sentí que Samuel seguía ahí. Tal vez en sus palabras, tal vez en los gestos de quienes lo recordaban, tal vez en el susurro de los pasillos. Pero seguía, más vivo que nunca. Y esa es la magia de los verdaderos milagros. No hacen ruido. No buscan aplausos. Solo transforman. Una persona a la vez. Una herida a la vez. Una historia a la vez. Volví a casa esa noche con el alma encendida. Caminé bajo la lluvia. Cada paso era un eco de todo lo vivido en ese hospital. Y mientras el agua resbalaba por mi rostro, no supe si era lluvia o lágrimas. Recordé a mi madre, sus manos frías entre las mías, su sonrisa, aún débil, iluminando la habitación. Y cómo, a pesar del dolor, ella me susurró. Ese hombre, hijo, ese hombre me sostuvo el alma. Yo no entendía entonces lo que eso significaba, pero ahora lo sabía. Samuel no era solo un sanador de cuerpos, era un restaurador de espíritus, y lo hacía en silencio, como hacen los que más han sufrido, porque solo quien ha probado el abismo entiende cómo tender una mano a tiempo. Pasaron los meses. El libro fue traducido a otros idiomas. Me entrevistaron en radios, revistas, congresos. Todos querían saber más de aquel hombre. Todos buscaban entender cómo alguien sin recursos, sin títulos, sin siquiera movilidad, había impactado tanto. Y yo respondía siempre lo mismo. Porque escuchaba con el alma. Porque no juzgaba. Porque no corría. Porque veía a la persona, y no solo al paciente. Una tarde, recibí un sobre sin remitente. Era antiguo, amarillento. Dentro, una carta escrita a mano. La tinta apenas visible, pero el trazo era firme. Reconocí la firma. Samuel Ortega. Me temblaron las manos. Me senté en silencio, respiré hondo, y la leí. Si alguna vez encuentras esta carta, es porque decidiste seguir el llamado del alma. Yo ya no estaré, pero te dejo esto como testimonio. Hubo un tiempo en que creí que mi vida había terminado, que todo lo que podía ofrecer al mundo se había esfumado en un quirófano. Perdí a mi hija, perdí mi voz, perdí mis manos, pero algo dentro de mí, una chispa que no supe apagar, insistía en quedarse. Empecé a escuchar, y en ese silencio, aprendí más de lo que aprendí en años de medicina. Aprendí que la gente no necesita ser salvada, necesita ser amada. Que un oído atento vale más que 1000 soluciones. Que el tacto del alma es más poderoso que cualquier medicina. Si estás leyendo esto, tú ya lo sabes. Sigue. No cures. Acompaña. No enseñes. Sé testimonio. No preguntes por qué. Pregunta cómo puedes servir. Que tus pasos dejen huellas, no por donde caminaste, sino por donde los otros se atrevieron a caminar gracias a ti. Samuel. Me quedé ahí. Largo rato. Sin moverme. Sin pensar. Solo sintiendo. Era como si esa carta hubiera esperado el momento justo para revelarse. Y en ese instante, supe lo que tenía que hacer. Ya no bastaba contar su historia. Tenía que vivirla. Empecé a dar charlas en escuelas de medicina. Pero no sobre técnicas, sino sobre humanidad, sobre presencia, sobre el valor de una silla vacía que escucha. Un día, una joven se me acercó al final de una charla. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado. Gracias, me dijo. Pensé en dejar la carrera. No soportaba más ver a la gente sufrir. Pero ahora entiendo que puedo estar ahí, incluso si no tengo todas las respuestas. Eso es lo que importa, le respondí. Estar. Y la abracé. Era la primera de muchas. Porque entendí que hay generaciones que anhelan sanar, pero no saben cómo hacerlo sin romperse por dentro. Y lo que Samuel nos dejó fue precisamente eso.
La certeza de que no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser real. Presente. Humano. Tiempo después, regresé al hospital donde todo había comenzado. Ya no como visitante, ni como hijo de paciente, sino como formador. Me dieron un espacio para crear un programa. Lo llamamos la Escuela Silenciosa. Un lugar donde médicos, enfermeros, terapeutas y voluntarios aprendían no solo a tratar, sino a acompañar. Había ejercicios de escucha activa, meditaciones guiadas, espacios para compartir dolor sin juicio. Lloramos mucho. Y reímos también. Porque cuando uno se abre, todo lo humano sale. Una tarde, una enfermera que participaba del programa me dijo algo que no he olvidado. Antes me iba a casa sintiéndome vacía, como si diera todo y nadie lo notara. Pero ahora, siento que cada mirada que recibo es un gracias, aunque no diga nada. Y eso era todo. Esa era la esencia. No hacer por aplausos, sino por amor. Un amor profundo, discreto, incansable, como el de Samuel. Pasaron los años. Mi cabello empezó a encanecer. Las charlas se multiplicaron. El libro se convirtió en lectura obligatoria en varias facultades. Pero más allá del éxito, lo que más me llenaba era ver cómo la historia de un hombre en silla de ruedas seguía transformando vidas. Una noche, al salir del hospital, vi una escena que me sacudió el alma. Un joven médico, de apenas 27 años, estaba arrodillado junto a una anciana que lloraba en una banca. No le decía nada, solo la sostenía de la mano. Ella lloraba, y él simplemente estaba. Observé de lejos, en silencio, sin interrumpir, y en ese gesto vi a Samuel, porque ya no era necesario que él estuviera físicamente. Vivía en cada acto de ternura, en cada pausa respetuosa, en cada silencio compartido. Me acerqué al joven cuando la anciana se fue. ¿Por qué te quedaste ahí con ella?, le pregunté. Él me miró, con una mezcla de humildad y convicción. Porque alguien una vez me dijo que no todas las heridas se ven, y que a veces, lo único que necesitan es que alguien no se aleje. Sonreí. ¿Cómo te llamas? Samuel, me respondió. No pude evitar emocionarme. El ciclo se cerraba. O tal vez, apenas comenzaba. Porque entendí que los verdaderos milagros no son luces ni fuegos artificiales. Son semillas, que alguien planta con amor. Y florecen, cuando menos lo esperas. Los días comenzaron a pasar como hojas que caen en otoño. Lentas, suaves, irreversibles. Y cada día llevaba el eco de aquel nombre, Samuel. Ya no era un nombre cualquiera. Era símbolo. Era raíz. Era destino. Cada vez que entraba a un hospital, alguien lo nombraba. Ya no por compasión, sino por inspiración. ¿Leíste el libro de Samuel Ortega? Estoy aplicando lo de escuchar sin reloj. Este paciente me recordó la historia del doctor en silla de ruedas. Y así, su legado se volvió parte del lenguaje silencioso entre los que cuidan, entre los que sanan con la mirada. Una tarde, me invitaron a dar una charla en un hospital de provincia. Era un lugar modesto. Pasillos largos, pintura descascarada, olor a cloro y esperanza. Antes de hablar, pedí visitar algunas salas. Siempre lo hacía. No para inspeccionar, sino para sentir. Entré a la habitación 8. Una mujer con cáncer terminal me miró con ojos vidriosos. Sus manos temblaban. Había una silla vacía a su lado. Me senté. Ella no habló. Yo tampoco. Solo estuvimos. A veces, estar es suficiente. Después de unos minutos, ella me miró y dijo: ¿Usted es el que escribió sobre Samuel? Asentí. Sus ojos se llenaron de luz. Gracias. Por él, mi hijo decidió estudiar medicina. Suspiró. No por dinero, ni por fama, por amor. Y bajó la mirada. Un hilo de lágrimas le cruzó la mejilla. Él decía: Mamá, quiero ser como ese hombre que curaba sin moverse. No pude responder. Solo apreté su mano. Cuando salí de esa sala, supe que había que hacer más. Mucho más. El libro era solo el principio. La escuela, apenas un esbozo. Así que fundé algo nuevo. Una red. La Red Samuel. Voluntarios, médicos, terapeutas, cuidadores, psicólogos, de todo el país. Se conectaban no para aprender técnicas,
sino para acompañarse, para sanar también sus propias heridas. Porque entendí algo que Samuel me había enseñado sin palabras. Quien se dedica a cuidar, también necesita ser cuidado. Creamos espacios de descanso emocional, retiros, terapias grupales, círculos de silencio. Allí, muchos médicos confesaban cosas que jamás habían dicho. No soporto ver morir otro niño. A veces me siento un fraude. No sé cómo seguir sin romperme. Y lo decían sin miedo. Porque nadie los juzgaba. Porque todos estaban rotos, y a la vez, reconstruyéndose. Una noche, durante uno de esos encuentros, una doctora de más de 60 años se levantó y dijo: «He pasado mi vida entera operando corazones, pero fue Samuel quien reparó el mío». Lloramos con ella. Y luego, en medio del silencio, encendimos una vela. Una sola, como símbolo. Y todos, uno a uno, nos acercamos a esa pequeña llama. Y prometimos: estar, escuchar, no huir, no olvidar. Esa fue la promesa. No hacia Samuel, sino hacia nosotros mismos. Pasaron los años. Vi a jóvenes médicos convertirse en mentores. Vi a enfermeros tomar decisiones que salvaban almas, no solo cuerpos. Vi a administrativos del hospital dejar de mirar expedientes y comenzar a mirar personas. Todo había cambiado. No por una ley, ni por una orden, por una historia. La historia de un hombre que decidió no rendirse. Un día, recibí una llamada. Era el director de un hospital en Guadalajara. «Queremos poner su nombre en una sala de escucha». «¿Samuel Ortega?», pregunté. «Sí, Sala Samuel Ortega. Un espacio donde los pacientes puedan simplemente ser escuchados». Colgué sin poder hablar. Lloré como un niño. Fui a la inauguración. La sala era pequeña, pero estaba llena de calidez. Paredes claras, sillones cómodos, luz tenue, y un cartel en la entrada que decía: «Aquí, el alma es prioridad». Esa frase me golpeó el pecho, porque en un mundo donde todo corre, alguien había decidido detenerse. Y en esa pausa, nacía lo sagrado. Me senté en esa sala, solo, y volví a sentirlo. A Samuel. No su cuerpo, no su voz, sino su esencia. Ese amor callado que te envuelve sin imponerse, que te abraza sin tocarte, que te transforma, sin exigirte cambiar. Esa noche, caminando por los pasillos del hospital, escuché un canto. Suave. Una enfermera cantaba para una paciente con Alzheimer. Ella ya no recordaba nombres, ni fechas, ni lugares, pero al escuchar esa canción, sonrió. Y la tarareó. La enfermera me miró. «Ella no habla desde hace semanas», me susurró. «Pero cuando canto, algo despierta». Asentí, porque lo entendí. No todo está perdido. Mientras haya una voz suave, una canción, una mirada, una mano extendida, mientras haya un corazón dispuesto a quedarse cuando todos se van, aún hay esperanza. Esa es la medicina más antigua del mundo, la más olvidada, la más necesaria. Y por eso, esa noche, decidí escribir otro libro. Uno nuevo. Uno que no hablara solo de Samuel, sino de todos los Samuels que había conocido. Hombres y mujeres invisibles que sostenían el mundo desde la trastienda, desde el silencio, desde el amor que no presume. Lo titulé «Los que se quedan cuando todo duele». Y cada capítulo era un testimonio real. Una historia. Una chispa. Una llama encendida por la de Samuel. Cuando se publicó, algo hermoso ocurrió. Miles de lectores empezaron a enviar cartas. No correos. Cartas escritas a mano. Llenas de gratitud. De confesiones. De esperanza. Una decía: «Mi hija no quería vivir. Intentó irse 3 veces. Pero su terapeuta le regaló el libro. Y ahora quiere estudiar psicología para ayudar a otros como ella». Otra: «Mi padre murió en paz». Un enfermero se sentó con él todas las noches a leerle pasajes del libro. No estaba solo. Nunca. Y otra más: «Soy médico. Iba a renunciar. Pensaba que ya no servía para esto. Pero en una guardia, leí una frase de Samuel: «El que cura desde el alma, nunca está solo». Y decidí quedarme. Cada carta era un milagro. Un eco. Una vida salvada. Sin bisturí. Sin medicina. Solo con presencia. Con fe.
con humanidad. Y entonces lo supe. La historia de Samuel nunca tuvo final. Porque cuando el amor es real, se vuelve eterno. Las noches en el hospital parecían diferentes ahora. No por el ruido de las máquinas, ni por los pasillos iluminados a media luz, sino por el silencio que no era vacío. Era un silencio lleno de promesas no pronunciadas. Un silencio que sostenía vidas. En uno de esos turnos nocturnos, conocí a Carla, una joven enfermera que trabajaba en la unidad de cuidados paliativos. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una fuerza que no se ve, solo se siente. Me contó que el día que leyó el libro de Samuel, cambió algo en su forma de cuidar. Antes pensaba que mi trabajo era solo seguir órdenes, me dijo. Pero ahora sé que también es estar ahí, aunque no pueda curar. Aquella frase se quedó conmigo, porque resumía todo. La esencia, el alma de lo que nos hace humanos. Carla me contó sobre un paciente que no tenía familia. Un hombre mayor, con un cáncer que avanzaba rápido. No hablaba mucho. No tenía visitas. Pero ella le dedicaba unos minutos cada día. Le leía fragmentos del libro. Le cantaba canciones suaves. Y aunque el hombre no respondía con palabras, sus ojos cambiaban. Era como si por un momento, todo el dolor se hiciera pequeño. Una noche, cuando pensaba que el hombre ya no despertaría, Carla sintió que debía hacer algo más. Le tomó la mano y le susurró: «No estás solo. Estoy aquí». En ese instante, el hombre abrió los ojos, miró a Carla y sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue una sonrisa que hablaba de gratitud, de paz, de haber encontrado compañía en medio del abandono. Carla me dijo que ese momento la salvó, que el hombre le enseñó que el cuidado no es solo físico, que a veces solo se necesita un gesto, un instante, un corazón dispuesto a quedarse. Mientras hablaba, observé la luz tenue de la sala. Parecía que el tiempo se detenía, que cada palabra era un hilo que tejía esperanza. Y pensé en cuántas historias como esa quedaban invisibles. Cuántos héroes silenciosos, como Carla, que luchan sin buscar reconocimiento. En la mañana, mientras caminaba por los pasillos, escuché una conversación entre dos médicos. Uno joven, otro con años de experiencia. El joven se quejaba. Decía que a veces sentía que no avanzaba, que los resultados eran pocos, que la lucha parecía eterna. El médico mayor lo miró y le dijo algo que jamás olvidaré. Cada vida que tocas, cada momento que te quedas cuando otros se van, es un triunfo. Pero doctor, ¿qué pasa con los que no logran salvar?, preguntó el joven. El médico mayor respiró profundo. No toda cura es física. A veces, el remedio que alguien necesita es ser visto, escuchado y acompañado hasta el final. Aquellas palabras me golpearon como un puño suave, porque contenían una verdad profunda, una verdad que pocos se atreven a reconocer. El dolor no desaparece siempre con una inyección. A veces, solo cambia de forma. Se convierte en un abrazo, en una mirada, en una presencia que dice no estás solo. Por eso, cada vez que alguien me pregunta qué significa ser médico, pienso en Samuel, pienso en Carla, pienso en esos hombres y mujeres que eligen quedarse cuando todo duele. Y sé que la medicina verdadera no está solo en los hospitales. Está en el corazón de quien decide amar sin condiciones. En la siguiente semana, me enviaron un video. Era de un niño, pequeño, con ojos brillantes, sosteniendo una copia del libro. Estaba en un hospital infantil. El video mostraba al niño leyendo en voz alta, la enfermera sonriendo a su lado. El niño decía: «Esto no es solo un libro. Es un abrazo que llega cuando más lo necesitas». Y entonces recordé la promesa, de estar, de escuchar, de no huir, de no olvidar. Y supe que esa promesa estaba viva, en cada palabra, en cada gesto, en cada vida. Porque aunque el cuerpo se canse, aunque la medicina tenga límites, el amor es infinito. Y mientras haya alguien dispuesto a amar así, siempre habrá esperanza. El hospital, a pesar de sus luces frías y sus pasillos interminables, había dejado de ser un lugar solo de dolor y espera. Ahora, era un refugio donde la dignidad encontraba su espacio, donde el silencio se llenaba de miradas que hablan más que 1000 palabras. Una tarde,
Mientras el sol caía y pintaba las ventanas con tonos dorados, llegó a la clínica una mujer llamada Lucía. Tenía la mirada cansada, esa que solo se ve en quienes han cargado mucho peso sin poder soltarlo. Lucía no era paciente, sino acompañante. Su hermano menor estaba internado en estado grave, y ella vivía entre la esperanza y el miedo, sin saber qué día sería el último. Aquella tarde, me crucé con ella en el corredor. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de cada médico, pero lo que encontró fue algo distinto. Una enfermera que, sin decir palabra, le ofreció un vaso de agua y un asiento. Un gesto sencillo, humilde, que a veces es todo lo que alguien necesita. Lucía me contó luego que ese pequeño acto le dio fuerzas para seguir. No me sentí sola, dijo. Y en un lugar donde todo parece perdido. Eso es un milagro. Entonces comprendí algo que había pasado desapercibido. El poder de la humanidad en medio de la ciencia. La ciencia que sana cuerpos. La humanidad que sana almas. Durante esos días, vi cómo Lucía transformaba su dolor en coraje. Visitaba a su hermano a cada rato. Le hablaba de la vida, de recuerdos, de futuros posibles. Le cantaba canciones que solo ellos dos conocían. Y aunque el estado de su hermano empeoraba, algo en la habitación parecía mantenerse vivo. Era el amor que se negaba a rendirse. Una mañana, recibí una carta. No era una carta común. Era escrita a mano, con una caligrafía temblorosa pero llena de intención. La carta venía de un hombre que había sido paciente años atrás. Me hablaba de su lucha, de cómo, cuando llegó al hospital, nadie creía que viviría. Pero había algo que cambió su destino. No fue un medicamento nuevo, ni una operación milagrosa. Fue el tiempo que le dedicaron, las noches en vela de los doctores, las palabras que calmaban su miedo, la certeza de que alguien creía en él. En aquella carta, el hombre escribía: quizá no recuerde mi nombre, pero nunca olvidaré el amor que me salvaron. Esas palabras me hicieron pensar en cuántas historias quedan sin ser contadas. Cuántos corazones que latieron gracias a gestos invisibles. Cuántos abrazos que fueron más poderosos que cualquier medicina. En el pasillo del hospital, un día especial ocurrió. Un grupo de pacientes organizó una pequeña celebración. No era una fiesta común. Era un momento para honrar a quienes los cuidaban. Para decir gracias sin palabras. Carla, la enfermera, y otros trabajadores de la salud recibieron abrazos, sonrisas y lágrimas. Ese día entendí que el valor de un hospital no está solo en su tecnología, sino en el amor que se respira, en el compromiso silencioso de quienes no se rinden, en la fe que sostiene a cada ser humano que cruza sus puertas. Porque, al final, todos somos pacientes de la vida. Y en esa condición, la humildad, el respeto y la empatía son los mejores remedios. Los días pasaban, y en aquel hospital que parecía tan frío y distante, algo invisible comenzaba a transformarse. No era solo la cura física lo que cambiaba las historias. Era la luz que la esperanza encendía en cada mirada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pasillo, vi a un hombre entrar. No parecía un paciente cualquiera. Su andar era lento, pero firme. Llevaba una mochila gastada y en su rostro, una mezcla de miedo y determinación. Lo llamaban don Ernesto. Era un hombre humilde, de esos que no se quejan aunque el mundo los ignore. Su diagnóstico era grave, pero él venía con algo más. Un gesto que nadie esperaba. Don Ernesto había escuchado rumores en el hospital, que muchos pacientes se sentían invisibles, ignorados, olvidados. Y había decidido actuar. Con cada paso, con cada palabra, con cada sonrisa. Compró la cirugía que todos en el corredor necesitaban. No para sí mismo, sino para quienes la esperanza les había sido negada. Cuando don Ernesto anunció que pagaría la cirugía de todos, el hospital se detuvo. No entendían cómo alguien tan sencillo podía hacer algo tan grande. Algunos médicos miraban con incredulidad, otros, con lágrimas. El pasillo que antes era un lugar de susurros y silencios, ahora vibraba con una energía distinta. Los pacientes se miraban, con lágrimas en los ojos, pero con una nueva fuerza. Sabían que alguien había visto su sufrimiento, que no estaban solos. Don Ernesto no buscaba reconocimiento, no quería aplausos, solo quería devolver la dignidad que el sistema les había negado. Y en ese acto,
Enseñó una lección que ninguna medicina podría dar. Que el verdadero poder está en el corazón. Que la verdadera cura es la humanidad. Una noche, mientras el hospital dormía, me encontré con don Ernesto en el pasillo. Nos sentamos en un banco frío, y él me contó su historia. De niño, había aprendido que la vida no era justa, que muchas veces, el más fuerte es quien gana. Pero él eligió otro camino. El camino de la empatía, de la bondad, de la fe en que las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. No podemos esperar que otros cambien el mundo, dijo. Tenemos que ser ese cambio. Esa noche, entendí que don Ernesto no era solo un paciente. Era un héroe silencioso, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y su historia resonó en cada rincón del hospital, transformando el dolor en fuerza. La mañana siguiente, algo increíble sucedió. Los médicos, inspirados por el acto de don Ernesto, comenzaron a ver su trabajo con otros ojos. Ya no eran solo profesionales, eran guardianes de vidas. Cada gesto, cada palabra, cada cuidado, tenía un significado más profundo. Y así, poco a poco, el hospital dejó de ser un lugar donde se enfrentaban enfermedades. Se convirtió en un espacio donde se enfrentaban miedos, donde se celebraba la vida, y donde la humildad de un hombre cambió el destino de muchos. Porque, en el fondo, no importa cuán pequeña sea la acción, cuando nace del corazón, tiene el poder de mover montañas. Pasaron los días y el hospital vibraba con una energía que antes parecía imposible. Las paredes, testigos de tantos silencios, ahora guardaban risas, miradas cargadas de esperanza y lágrimas de quienes habían sentido la mano amiga de don Ernesto. Él no buscaba ser protagonista, pero su gesto fue el centro de todas las miradas. Había encendido una llama que comenzó a iluminar cada rincón del lugar. Y aunque su cuerpo seguía luchando, su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Recuerdo esa mañana cuando lo vi sentado en el pasillo, con la mirada fija en la ventana, contemplando cómo el sol se colaba tímidamente entre las nubes. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir aquel momento que parecía sagrado. Don Ernesto, le dije, ¿cómo se siente? Él sonrió con esa humildad que lo caracterizaba, y me respondió con una voz que parecía cargada de sabiduría. Sé que el camino es difícil, dijo, pero cuando haces algo por los demás, la carga parece más ligera. En ese instante, entendí que la verdadera medicina no siempre está en las máquinas, ni en los medicamentos. Está en el amor, en la compasión, en el acto silencioso de dar sin esperar nada a cambio. Cada paciente, cada historia en ese hospital, comenzó a cambiar. Los profesionales de la salud se volvieron más que médicos o enfermeros. Se volvieron acompañantes, guardianes del alma. Y don Ernesto, con su ejemplo, les mostró el valor de cada vida que cruzaba aquel pasillo. Pero la historia no termina aquí. Porque justo cuando todo parecía encaminarse hacia la luz, una noticia inesperada sacudió a todos. Un diagnóstico que nadie esperaba, que puso en pausa cada respiración contenida, cada esperanza depositada en el futuro. Don Ernesto, el hombre que había pagado la cirugía de todos, había recibido una noticia que cambiaría su destino. La sala quedó en silencio, como si el tiempo se detuviera. Y en ese silencio, cada uno de nosotros sintió el peso de la vida y la fragilidad del instante. Pero lo que vino después fue aún más poderoso. Don Ernesto no se dejó vencer por el miedo. No permitió que la sombra de la enfermedad apagara su luz. Al contrario, su fe y su fuerza se multiplicaron. Y así, con esa fuerza que solo los grandes corazones tienen, comenzó su batalla, acompañado de quienes habían aprendido a verlo no solo como paciente, sino como un símbolo de esperanza y dignidad. Esta es una historia que nos invita a reflexionar, a mirar más allá de lo visible, a recordar que detrás de cada diagnóstico hay un ser humano, con sueños, miedos y un corazón que late con fuerza. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a que la compartas, porque en compartir, mantenemos viva la llama de la esperanza. Y si conoces a alguien que trabaja en la salud, o que simplemente cree en el poder de la bondad, comparte este video con él o ella. Inscríbete para que estas historias nunca se olviden, porque en cada gesto de amor, en cada acto de humanidad, está la verdadera medicina. Desde aquel momento,
Cuando la noticia inesperada rompió el silencio, todo cobró un nuevo sentido. Don Ernesto, hombre humilde que llegó al hospital ignorado, se convirtió en el alma invisible que unió a todos. No fue solo la cirugía que pagó, ni el dinero que dio. Fue la fuerza de su espíritu lo que contagió a médicos, enfermeras y pacientes por igual. Recuerdo bien el día que, en medio de la tormenta, apareció aquella carta. Una carta que parecía sencilla, pero que encerraba un mensaje tan profundo que nadie en el hospital pudo evitar detenerse a leerla. Para quien encuentre esta historia, sepan que la vida no se mide en días, sino en momentos que nos cambian para siempre. Esa frase se convirtió en el faro que iluminó las semanas que siguieron. Don Ernesto, que ahora enfrentaba su propio diagnóstico, nos enseñó algo invaluable. La dignidad no se pierde con la enfermedad, se fortalece en la manera en que luchamos. Cada visita al pasillo, cada gesto pequeño que para muchos pasaba desapercibido, tenía un significado profundo. Cuando don Ernesto tomaba la mano de un niño asustado, cuando sonreía a una enfermera cansada, cuando apoyaba a un joven recién diagnosticado, estaba dando más que palabras. Estaba dando esperanza. Y esa esperanza, como un río silencioso, comenzó a fluir y transformar todo. Los médicos comenzaron a cambiar su mirada. Ya no eran solo profesionales de la salud, sino seres humanos que comprendían la fragilidad y la fortaleza del alma. Las enfermeras, con sus toques sutiles y palabras de aliento, se convirtieron en guardianas de ese espíritu que no se rendía. Incluso los pasillos parecían cobrar vida. El olor a alcohol y medicamentos se mezclaba ahora con algo invisible pero palpable, el respeto profundo por la vida y el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Pero, como en toda historia que vale la pena contar, hubo momentos de incertidumbre, de miedo, de lucha. Don Ernesto tuvo días difíciles. No fue fácil para nadie. El diagnóstico había puesto a prueba no solo su cuerpo, sino su espíritu. Hubo noches largas, conversaciones silenciosas con la oscuridad, momentos en que la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, en esos momentos, el hospital entero se convirtió en un refugio. No solo para él, sino para todos los que cruzaban sus puertas. Un refugio donde la compasión era el lenguaje común, donde las lágrimas se compartían y las sonrisas se ofrecían como bálsamo. Recuerdo con claridad aquella tarde en que lo encontré sentado frente a la ventana, mirando el horizonte con una mezcla de serenidad y determinación. Le pregunté qué veía, qué sentía en ese instante. Él respondió con una voz firme pero dulce. Veo la vida, no la que tuve o la que quisiera, sino la que todavía puedo construir con cada respiración, la que se levanta cada día, aún en medio de la tormenta. Fue entonces cuando entendí la lección más profunda de toda esta historia. La verdadera medicina está en la capacidad de levantarse, de seguir adelante, de encontrar sentido incluso en el dolor. Y así, día tras día, don Ernesto nos mostró que no se trata solo de curar el cuerpo, sino de sanar el alma. Pasaron meses, y aunque el camino fue duro, él nunca perdió la luz. Su actitud contagió a todos, desde el médico más joven hasta el paciente más temeroso. El hospital ya no era solo un lugar de enfermedades, sino un espacio donde la humanidad brillaba en su forma más pura. Al final, lo que parecía una historia común de un paciente humilde e ignorado, se convirtió en un relato épico de amor, sacrificio y dignidad. Un recordatorio de que, en medio de la adversidad, el ser humano tiene la capacidad de transformar el mundo que lo rodea. Quiero dejarte con estas palabras, que espero se queden contigo mucho después de que termines de ver este video. No olvides nunca que detrás de cada lucha hay una historia que merece ser contada, que merece ser escuchada. Que cada vida es un universo entero de emociones, de esperanzas, de sueños y de valor. Si esta historia te tocó, te invito a que la compartas con alguien que necesite recordar la fuerza del espíritu humano. Si conoces a alguien que trabaja en la salud, o que cree en el poder del amor y la dignidad, no dudes en compartir este video con esa persona. Y por último, suscríbete para que estas historias, estas voces, nunca se pierdan en el silencio. Porque en cada gesto de compasión, en cada acto de bondad, reside la verdadera medicina. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo relato que, sin duda, tocará otra alma, abrirá otro corazón y nos recordará que nunca estamos solos.